Por si acaso nos faltara estridencia en México, los senadores Germán Martínez Cáceres y Damián Cepeda trataron un tema que ha causado gran polémica. Ellos alegan que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no está debidamente integrada porque debe estar integrada por 7 magistrados y está integrada por 5, debido a que el Senado no ha nombrado a los otros 2 porque el presidente no quiere nombrar. Ya saben que no se mueve ni una coma en el Congreso de la Unión si él dice que no le muevan. Por tanto, llegan ellos a la conclusión, esta composición de la Sala Superior no está en condiciones de declarar presidente electo, y de hacerlo sería una declaración irregular, ilegal y por tanto nula. Pero veamos el planteamiento del problema. Ellos señalan que el artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que para declarar la validez de la elección y al presidente electo, la Sala Superior tendrá que sesionar con un quórum mínimo de 6 de sus 7 integrantes. Y como se sabe, hoy solamente hay 5 magistrados. Bien, la ley orgánica es una legislación que trata y regula al órgano y el funcionamiento del órgano. Pero lo que hace al órgano es la función. El órgano tribunal tiene una función pública. La función pública es impartir justicia. Y por lo tanto, en una situación donde hay que enfrentar lo sustantivo, que es la función, contra lo adjetivo, que es el órgano, se tiene que privilegiar la función, que es impartir justicia, por sobre los requisitos orgánicos. Y, por lo tanto, se requiere una interpretación sistémica de todo el sistema jurídico nacional. Es decir, no nada más la interpretación literaria de un artículo de una ley orgánica, sino tiene que interpretarse ese artículo a la luz de la Constitución y de todo el resto de leyes del sistema electoral jurídico mexicano. Yo, sin embargo, encuentro en la propia ley orgánica, en el mismo artículo 167, en su párrafo tercero, la solución del problema. Dice textualmente este párrafo: en caso de vacante definitiva de magistrado o magistrada, se nombrará al que deba de sustituirlo. Es el caso. Aquí hay 2 magistrados que terminaron su periodo para el que fueron nombrados y por lo tanto quedó vacante definitiva su magistratura, 2 magistraturas. Continúa el artículo 167 en su párrafo tercero. En este caso, mientras se hace la elección respectiva por el Senado, que es lo que no se ha hecho, la ausencia será suplida por el magistrado o la magistrada de sala regional, que son las salas que están abajo de la sala superior, con mayor antigüedad, o en su caso, cuando tengan la misma antigüedad, el de mayor edad. Sí, y esta es la parte más importante, aquí está la condición, sí existen asuntos de urgente atención. Y no creo que haya en estos momentos en México un asunto de mayor atención que la elección de presidente de la República. Por lo tanto, si la sala no está debidamente constituida para declarar presidente, con que mande llamar al magistrado de mayor antigüedad de la sala regional o en su caso de mayor edad. Y pudiera hacerlo
de los dos, porque son dos vacantes. Por tanto, yo creo que este prurito jurídico tiene solución. Y si no es en el tercer párrafo del 167 de la ley orgánica, tendrá que tener una solución en el contexto de una interpretación sistémica del sistema jurídico nacional, porque, repito, no puede, por un prurito orgánico, impedirse que un tribunal cumpla con su función esencial de impartir justicia. Hay otros argumentos que, si ustedes me permiten, también voy a desbrozar. El hecho de que la sala no esté debidamente constituida no es algo imputable a la sala, al tribunal. Es una omisión del Poder Legislativo. Pero la sala, con esta integración que tiene, está obligada, así como está, a cumplir sus funciones. No es algo que ella diga, pues como no somos 7, pues no hacemos nada. Tenemos que cumplir. Pero segundo, el tribunal se instaura para impartir justicia. Y lo más importante es impartir justicia. Si por causa de un tercero el tribunal no está debidamente integrado, no puede dejar de impartir justicia, porque estaría violando los derechos de los justiciables y podría crear un conflicto aún mayor que el que actualmente se tiene. De una omisión del Senado por no nombrar 2 magistrados, llegamos a que no podemos nombrar presidente electo. Y entramos en una crisis constitucional y política de inconmensurables dimensiones. Pero vayamos ahora a cómo llegamos a que sean los magistrados de la Sala Superior quien declaren presidente electo al que gane las elecciones presidenciales. Hasta 1996, la calificación electoral era una calificación política que se hacía por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Las elecciones de los diputados se calificaban en un colegio electoral que se integraba entre de los diputados que tenían constancia de mayoría, se reunían, ellos calificaban la elección de todos los demás. No eran necesariamente abogados y no era una calificación de estricto derecho, era política. El Senado hacía lo mismo y en el caso del presidente era el Congreso General. Se reunía Cámara de Senadores y Cámara de Diputados y ellos calificaban la elección. Esto llegó a su límite en el 88. La calificación de Salinas fue muy accidentada y vimos la posibilidad en aquel momento pues de acabar con la calificación política. Debo decir que el Partido Acción Nacional desde los años 50 solicitaba un tribunal electoral de pleno derecho, porque no existía un tribunal de pleno derecho. Y los problemas electorales se resolvían en una comisión federal electoral que presidía el secretario de Gobernación y la calificación, pues las cámaras que tenían mayoría del PRI. Entonces el PAN decía, no, vamos a llevar esto hasta un tribunal de pleno derecho. Esto se logra en 96. Y cuando en aquel entonces a un grupo de abogados nos pidieron que nosotros redactáramos lo que hoy es la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, cuando llegamos a la calificación de presidente nos dimos cuenta que le correspondía a 7 magistrados, a 7 ciudadanos nombrados magistrados en la Sala Superior. La presión política, las condiciones en las que se iban a ver inmersos estos personajes era increíble. Pero el procedimiento ya no daba de otra manera. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, pues los ciudadanos votan, el INE cuenta los votos, califica la elección y declara o entrega una constancia de mayoría. Dice, aquí, conforme lo que yo tengo aquí, el que ganó es fulanito de tal, te entrega una constancia de mayoría.
para diputados, para senadores, para presidente de la República. Contra esa constancia de mayoría, contra esos cómputos y contra esa calificación, los partidos y los candidatos opositores al que obtuvo la constancia pueden impugnar ante los tribunales. La cadena impugnativa llega finalmente a la sala superior y es en su caso la sala superior quien resuelve los recursos de manera definitiva e inatacable, es decir, sus sentencias causan estado y obligan a todos, empezando a quien las dictó, es decir, a la propia sala. Aquí hay que señalar que en 1996 también cambia el Tribunal Federal Electoral al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El cambio no es nada más de nombre, es de fondo. Antes el tribunal era un tribunal administrativo. En 96 el Tribunal Electoral pasa a ser un tribunal de pleno derecho. Y al ser de pleno derecho tiene que integrarse al Poder Judicial. Pero es el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Es decir, es el único tribunal encargado de ver lo electoral dentro del Poder Judicial. Es la última instancia. Si bien depende de la Suprema Corte de Justicia, la Corte no tiene facultades desde hace muchos años y por razones que vienen desde el siglo XIX de entrometerse en asuntos electorales. Entonces, es el tribunal que ve lo electoral dentro del Poder Judicial de la Federación. Para entrar a analizar las diversas hipótesis, tenemos que partir de que en materia electoral priva el principio de definitividad. Este es un proceso que se tiene que llevar en tantos meses y si las primeras etapas no se cierran definitivamente y siguen sujetas a controversia, las siguientes etapas no se pueden cumplir. Así, el padrón se tiene que cerrar y se tiene que declarar válido para poder proceder a hacer la lista nominal de electores. Los registros de candidatos tienen que cerrarse y se acabó, pues para poder imprimir las boletas. Bueno, esto obliga también al tribunal y las sentencias definitivas inatacables obligan al tribunal. Bueno, así llegamos a nuestra primera hipótesis. Los 5 magistrados que hoy integran la Sala Superior están en plena capacidad para resolver todos los juicios que se presenten en contra de la elección presidencial. Y esos juicios son definitivos e inatacables. Al ser definitivos e inatacables, obligan a la propia autoridad a cumplirlos. La consecuencia de esos juicios es declarar presidente electo. Ahora bien, para declarar presidente electo requiere un quórum de 6 magistrados. Basta con aplicar el tercer párrafo del artículo citado, de suerte tal de que el magistrado o la magistrada de mayor antigüedad de las salas regionales o bien el de mayor edad integra la sala superior para declarar la validez y al presidente electo, sin ningún problema. Finalmente quiero hablar de las nulidades. Hay quien dice, bueno, pues si esta sala nombra presidente, declara presidente electo, pues es nulo. Pues no más que la nulidad tiene que declararse. Y dice la ley del sistema de medios de impugnación. No puede declararse nulidad, ninguna nulidad que no esté expresamente legislada en esta ley. Porque en alguna integración del tribunal, pues crearon nulidades, se llamaron nulidad, la nulidad abstracta, o sea, sacaron una nulidad de la manga, ¿no? Entonces dijeron, no, la nulidad que es la máxima sanción que se puede hacer en materia electoral, que es matar el voto del ciudadano, ¿sí? Es la cosa más delicada que tiene que tratarse y que tiene que analizarse por un juez. Entonces no podemos decir toda la elección es inválida nomás porque una causal abstracta.
Se lo prohibieron al tribunal expresamente en la Constitución y está en la ley también. Bueno, entonces no hay causal para declarar la nulidad por la mala integración de la sala superior. Pero peor aún, ¿quién tendría que declarar la nulidad si no hay una instancia superior? La propia sala superior que dictó la declaratoria. Y nadie puede declarar la nulidad de sus propios actos, porque sería un delito. Así que tampoco procede la nulidad. ¿Qué es lo que procede? Dejarnos de estridencias, tratar de apoyar y de exigir que nuestras alicaídas y tristes autoridades electorales cumplan con su deber y obligar a los partidos políticos y a los candidatos y a los ciudadanos, ¿sí?, a que en el postelectoral nos comportemos con civilidad y con estricto apego a derecho, porque lo que está en juego es México. No es un movimiento, no es un pensamiento único de una persona, no es una candidatura, es México lo que nos estamos jugando.